En este cuarto módulo vamos a revisar ciertos lineamientos acerca de cómo contratar el personal de nuestra empresa. Y lo que me gustaría revisar es cuál es el tratamiento, ¿cierto?, para trabajadores por un lado y a contratistas, cómo remuneramos a cada uno de ellos y brevemente ciertos consejos acerca de cómo otorgarle stock options, es decir, acciones de nuestra empresa a los trabajadores. Entonces, lo importante es ver claramente cómo el tratamiento de cada uno de estos roles es distinto entre ellos y efectivamente va a generar obligaciones y derechos distintos para la empresa o el trabajador dentro de ella. En el caso contratista y el trabajador, en ambos casos la empresa es dueña de la propiedad intelectual que cada uno de ellos genere, pero pueden ver claramente que respecto al contratista es más bien una persona que controla completamente cómo hace el trabajo, en qué tiempos y los equipos que necesita para hacerlo. Entonces, por su lado, él establece sus propias horas y lugares de trabajo. En general se contrata a contratistas para proyectos específicos con un objetivo final muy claro. El contratista es dueño de los equipos que necesita para proveer el servicio como tal y como tal no está involucrado en la administración ordinaria de la empresa día a día, ¿cierto? Por otro lado, y este es el comportamiento cierto más habitual de colaboradores de la empresa, es el del trabajador como tal, que cumple con horarios de la empresa, tiene mayor supervisión de la planta de administradores, socios y directores del negocio. La empresa está obligada a proveer el equipo para poder desempeñar sus funciones y muy especialmente el trabajador requiere una autorización para trabajar en el país. Y esto cada vez está siendo más importante en Chile, ¿cierto? Porque no solamente estamos contratando empleados chilenos, de nacionalidad chilena, sino que cada vez hay un flujo mayor de inmigrantes en el país con todo el talento que traen de sus países y que nosotros para salvaguardarnos y evitar cualquier tipo de multa de la inspección del trabajo necesitamos que ellos cuenten con esta autorización para poder desempeñar sus funciones para el negocio. Respecto a las remuneraciones, la verdad es que la periodicidad de cuándo le pagamos jamás puede superar más allá de un mes. Los impuestos que van afectos al pago, ¿cierto? Su remuneración son retenidos y pagados al Servicio de Impuestos Internos de forma mensual, que es lo que se llama el impuesto único al trabajo. Y la verdad es que la empresa lo hace todos los meses, declara y paga este impuesto a través del formulario 29. Y el típico consejo, por supuesto, es de que si tenemos empleados full time, ¿cierto? Trabajando para nuestro negocio, es de que paguemos al menos el sueldo mínimo que a la fecha es de 301.000 pesos al mes. Respecto a contratista, la verdad es que aquí tenemos mucho más libertad del timing de cuando le pagamos. Va a depender realmente qué es lo que establecemos en el contrato de prestación de servicio. Algo que nosotros sugerimos mucho desde el XGO es de que la periodicidad de cuando se realizan sus pagos se hace en hitos más que en tiempo. No es necesario pagar ningún impuesto al trabajo, pero sí existe una retención de segunda categoría, que es este famoso 10%, ¿cierto? Que hoy en día un poquito más, que se aplica a toda boleta de honorarios que uno recibe de contratista. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que si el contratista no reside en el país, hay que pagar un impuesto adicional, que puede llegar desde un 10% a un 35% dependiendo de dónde está residiendo el contratista. Obviamente, como excepción a esto, existe que este impuesto adicional puede reducirse importantemente o llevarse a cero, dependiendo si existen convenios de doble tributación entre los países, entre Chile, ¿cierto?, y el país donde está residiendo el contratista. Para fines prácticos, esta retención, ¿cierto?, de segunda categoría se declara y paga en los formularios 29 y 50. Eso respecto a remuneraciones. Aquí brevemente me gustaría tocar el tema de stock options, ¿cierto? Que son las opciones de acciones que nosotros le otorgamos a nuestros empleados como una forma de captar talento para nuestro negocio y simplemente para tener dentro del paquete de remuneración de la empresa no solamente sea dinero, sino que además algún tipo de participación en el negocio. Realmente quienes pueden crear un pool de acciones para ser ofrecido a sus empleados son SPAs o sociedades anónimas en Chile. Y tal como les comentaba, lo que buscan los socios del negocio es crear un incentivo para que el equipo trabaje conjuntamente con los dueños en aumentar el valor de la empresa, dado que el stock option que se otorga, ¿cierto?, va a aumentar en su valor en medida que el negocio es más valioso. Es directamente proporcional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los socios y accionistas de una empresa utilizan stock option como una forma de remunerar a sus trabajadores? Es principalmente para atraer talento en etapa temprana, cuando la empresa todavía no puede pagar sueldos de mercado. Entonces, al tener que pagar sueldos más bajos de lo que el mercado les pagaría, una forma de aún así atraerlos a trabajar para el negocio es otorgándoles cierta participación en la misma. Otro consejo que es bien importante es que todas estas opciones estén sujetas a vesting, que no es otra cosa más que el empleado se hará realmente dueño de estas acciones o va a tener la facultad de comprarla cuando termine trabajando cierta cantidad de años en el negocio. En general esto tiende a ser hasta 4 años. Y en caso de que el empleador abandone
la empresa antes de que se cumpla ese plazo, la empresa simplemente tiene la capacidad de recomprar esas acciones a su abandono, ¿cierto? Lo que se aconseja, ¿cierto?, es que la empresa deberá reservar un número de acciones para ser otorgado a sus distintos empleados y ese porcentaje tiende a ser entre un 10 y 20% dependiendo de la etapa de crecimiento del negocio.